Hola amigas, amigos, espero se encuentren muy bien. Pues hombre, siempre hay información interesante que luego pasa desapercibida. Mire, Paco Ignacio Taibo II, el presidente del Fondo de Cultura Económica, que pues asumió el cargo a la llegada de la Cuarta Transformación. Poco se ha dicho de los funcionarios del PRIAN. Él llegó en 2018, Paco Ignacio Taibo II, su peculiar estilo saca a la luz todos los, pues, ¿cómo llamarlo? Los lujos que tenía el anterior titular, a quien tiene ahí en pantalla, ve en pantalla. Este personaje que usted ve en pantalla es el anterior presidente del Fondo de Cultura Económica, José Ramón Carreño. Salinista, volvió al poder o volvió al cargo como Enrique Peña Nieto. Antes estaba un panista. En los puestos, estos parece que no son tan importantes, pero si viera que cómo se daban. Bueno, aquí tiene usted en pantalla a Paco Ignacio Taibo II. Él relata en el canal de la 4TV cómo fue que encontró el Fondo de Cultura Económica. Le han dicho de cualquier cosa, pero pues Paco Ignacio Taibo II tiene su peculiar estilo de ser y su peculiar estilo de narrar esos hechos. Mire usted, acompáñeme a esta información porque luego es poco de lo que se habla, tantos lujos. Tenía este personaje Carreño, que fue el que estaba, José Ramón Carreño, le digo salinista, llegó con Enrique Peña Nieto y terminó en 2018 que entra precisamente Paco Ignacio Taibo II. ¿Qué encontró? Pues un elevador que no se detenía en ningún piso, iba directo a las oficinas de este señor José Ramón Carreño. El estacionamiento, pues solamente para los machuchones. Y deje el estacionamiento, un restaurante a todo lujo que tenía un chef francés. ¡Cuántos lujos! ¿Y eso qué es el Fondo de Cultura Económica? Algo donde, bueno, los lugares donde acomodaban a los cuatachos de aquel entonces. Esto es lo que comentó Paco Ignacio Taibo II en ese programa, donde pues poco se ha dicho respecto a los funcionarios, cómo operaban en aquel entonces. Y escuche a Paco Ignacio Taibo, me parece muy interesante, chéquelo. Yo me esperaba zona de desastre, conociendo quienes habían pasado por ahí y sus nexos con el estilo priista, panista de gobernar, me esperaba zona de desastre. El problema es que conforme fuimos descubriendo en los primeros meses la zona de desastre, tuve que dar una orden muy rara, que es paren, dejen de investigar, porque si no, los recursos que usamos tratando de averiguar qué chinos hacían con los dineros del pueblo, los perdemos. Vamos a tener toda una estructura administrativa dedicada a revisar cajas y cerros de papeles y no valía la pena. Había que caminar hacia adelante. Entonces, en cierta manera, reunimos un primer anecdotario muy divertido, que era, bueno, en el Fondo de Cultura había un elevador que iba solo al piso del director, no paraba en los pisos intermedios. Entonces, mi primera medida fue un memorándum que decía, el elevador es de todos. La segunda fue los estacionamientos del Fondo de Cultura ahí en el Ajusco. Tenían placa. Gerente de no sé qué, ayudante del gerente, carga portafolios pendejo del otro gerente. Y entonces llamé a servicios generales, dije, compañeros, tienen ustedes, el que llega primero se estaciona, para afuera las placas. Y fue muy chistoso porque era un viernes y le dije, el lunes las quitan. Y los de servicios generales que llegaron con escoplo y martillo, porque sabían cuál era el rollo, dijeron, desde ahorita, jefe, no hay bronca. Y se lanzaron. Vámonos. La reivindicación. Teníamos en la planta baja un restaurante de lujo, cuyos menús luego fuimos encontrando. Plátanos fambeados con no sé qué y no sé cuánto. En su día, ese restaurante de lujo tuvo un administrador dependiente del director y un chef francés. Ándale. Con salario de chef francés. Claro. Y servía comidas al director y a sus invitados. Lo solía usar el último director 2 o 3 veces al mes para conchavar con periodistas para operaciones del PRI. Entonces los invitaba a comida de lujo, bla, bla, bla. Bueno, los socializamos. Desapareció ese restaurante y lo volvimos un changarrito para servir comida a los trabajadores del fondo.
Lo que pasa es que la pandemia nos lo mató y ahora tenemos que revivirlo. Yo creo que se lo vamos a dejar que el sindicato lo administre. Encontré, todos los días llegaba una nota, mira, 4 cajas de galletas inglesas compradas para la feria de Guadalajara, el stand del fondo. Decía, pues chingados quieren galletas inglesas, 4 cajas. Pues porque la directora en aquella época comía café con galletas inglesas. Claro. Viajes al extranjero para la feria de Frankfurt, en los cuales se paraba en París con hotel de 5 estrellas. Antes de llegar a Frankfurt, claro. Claro, porque hay que descansar. Y yo era un viaje muy largo. No, pero era divino, era como todo este país, zona de saqueo, de desperdicio, de botar el dinero. Teníamos en bodegas 11 millones de libros, de los cuales 4 eran invendibles, que se habían acumulado. ¿Cómo cuáles? Como de los compadres. Como, por ejemplo, los libros sobre las reformas. Se habían pagado muy bien, había exceso de dinero. ¿Se habían pagado muy bien cuánto? ¿Cuánto le pagaron al escritor? Mira, había, reformas? Por ejemplo, pagos de 300,000 pesos por un trabajo de 60 cuartillas. No, ya quisiera cualquier escritor. ¿Será que publicar nada más la iniciativa de ley que había pasado en el Congreso? No, era un poquito más, era como un estudito. Ajá. Pero nadie los vendió porque nadie los quería. Pues entonces ahí tenían las bodegas. Pues, llegando eso? Los puse a peso y nadie los compró tampoco. Había historias así como muy preocupantes en términos de desperdicio. Se había comprado en administraciones pasadas una bodega de vinos franceses a un restaurante que quebró en la Ciudad de México y se transportaron a este restaurantito, propiedad del director, propiedad entre comillas, de uso del director. Y cuando pregunto, ¿y dónde están las botellas? No, pues se las habían bebido. Y los corchos, ni los corchos dejaron. Y hablando con una secretaria que estaba en esa época, decía, mira, el horario era de cuando se dirigió el fondo por estas personas, cuyo nombre prefiero ni recordar, llegaban a las 11. A las 12:30 era la hora Hemingway, entonces se bajaban a beber vino francés. A las 6 de la tarde, medio borrachos, se los llevaban a su casa un chofer del fondo. ¿Ya? Y ya trabaja agotado. Agotado. Y bueno, de eso así. Y entonces lo que hicimos fue, nosotros somos austeridad republicana, nosotros somos franciscanos, nosotros somos puritanos y barrimos. Y barrimos muy rápido. ¿Cuántos automóviles hay aquí? 40, no hacen falta más de 10. Vámonos. O 12. Aquí tenemos una empresa jurídica que es la que lleva los juicios que le hacen al fondo. No más que esa empresa jurídica llevaba 2 años haciéndose guaje y habíamos perdido todos los juicios, correrlos. Y así. Y llegó un momento en que si seguías yendo hacia atrás, corrías el peligro de paralizar la administración del fondo en lugar de dedicarte a trabajar hacia adelante. Entonces le paramos. Y lo que hicimos fue remediar los males para poner todo el aparato del fondo al servicio de lo que habíamos llegado a hacer, a servir al pueblo. Lo demás es mentira, hombre. Pero a ver, entonces saltémonos ahora a 4 años, todos los logros que tiene el fondo ahorita. Cuéntanos. Que el Fondo de Cultura Económica es... Del libro Bus, que para mí es, yo creo que uno de los proyectos más hermosos que además... Los vientos del pueblo. Lo vi nacer. Sí, bajamos el precio de los libros. Yo lo dije el primer día en el fondo, vamos a bajar el precio de los libros. Y me contestó sectores de la industria y de la intelectualidad, fifí. No se puede, porque desvaloras el libro si bajas su precio. ¿Y cómo se verá que tú tienes tarjeta de tu papá, pendejo? ¿Cómo desvaloras el libro porque cueste menos? Bueno, pero eso dijeron, ahí está, en el Universal y en Excelsior y en Milenio. No pueden bajar el precio de los libros. Dije, subimos tiraje, bajamos el precio de los libros, aumentamos la producción, eliminamos gastos superfluos. ¿Vamos a Guadalajara? Sí, vamos a Guadalajara, pero sin patrocinio oro. Adiós el patrocinio oro. No vamos a dar dinero para cócteles, bla, bla, bla. Y bajamos el precio de los libros. En la última feria del libro en Guadalajara, el stand del fondo estaba aquí estaba... creo que Alfaguara y del otro lado Planeta, y nuestros libros costaban promedio de 79 pesos. Y Alfaguara era 315.
Es cierto, es trampa, porque entre nuestros libros estaba toda la colección de Vientos del Pueblo, que son libros de 20 pesos en adelante, y es truco, porque no solo tenemos un Hegel que cuesta 270 pesos, debería costar menos, pero tampoco puedes subir demasiado el tiraje para bajarlo, viene de antes el costo de producción, pero bueno, bajamos el precio de los libros. Movilizamos el sistema de librerías, lo volvimos más activo, más en contacto con la población, sacamos los librobuses a la calle, 11 de ellos están recorriendo el país mañana, tarde y noche. Sí, librerías móviles llegan, se conectan y se abren. Y hay oferta, y hay debate, y hay meeting, hay conferencia, y hay actividad en torno al libro. Llegamos con un plan de fomento a la lectura a todos lados. Ya tenemos cerca de 12,000 clubes de lectura y salas de lectura en todo el país, ciudadanas, desde abajo, organizadas de abajo arriba. Cambiamos la manera de promocionar el libro, hicimos programas de televisión, ya tenemos 3 a la semana, 3 de radio y vamos para el 4, en ambos casos. Bueno, tiene usted ahí una información que quizás igual y diga, no, pues esto no, sí es una información relevante. Usted imagina este personaje que tenía ahí a José Ramón Carreño Carlón, político, ex diputado federal de 1900, bueno, una vez solamente fue diputado federal, del 82 al 85, o sea, buen rato estuvo en la sombra y luego llegó Peña Nieto y lo metió al Fondo de Cultura Económica. Tenía su elevador para sí mismo, galletas inglesas, un restaurante de lujo con un chef ahí para que le preparara su comida francesa, pues una bodega de vinos franceses, les gustaba mucho la cocina francesa, tenía su chef particular para reunirse con periodistas en el Fondo de Cultura Económica, y no era para debatir sobre cultura, era para debatir sobre problemas y acciones del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, está interesante lo que dice Paco Ignacio Taibo II, porque dice, pues tenía su propio elevador, y sus horarios de trabajo, pues llegaba a las 11, y luego como a las 12, 12:30 se bajaba al restaurante a degustar esos vinos franceses, y a las 6 de la tarde pues ya se los tenían que llevar, pues ya los choferes de ahí del Fondo de Cultura Económica se los tenían que llevar, pues ya se habían puesto arregladitos con su vino francés. Es decir, los estacionamientos exclusivos, aparte los stands de las ferias de libro a los que acudían, pues hombre, era llevar, 5 cajas de galletas inglesas para degustar con el cafecito, pues todo eso se acabó en su lugar, se promocionan libros, se bajaron costos, y Paco Ignacio Taibo dice con claridad, decidimos dejar los cerros de papel y las cajas ahí que teníamos que revisar, porque entonces el presupuesto no nos iba a alcanzar. El presupuesto lo utilizamos para proyectar la lectura en el país. Cosas muy diferentes a las que se hacían en ese Fondo de Cultura Económica. Usted podrá comentar y podrá decir, no, pues es que Paco Ignacio Taibo siempre ha sido así. Sí, pero le dice a las cosas por su nombre y señala lo que pasó. Pocas veces se ha hablado de estos temas, de qué dejaron las anteriores administraciones. Si se pusieran a buscar cada una de las direcciones o este Fondo de Cultura Económico, se encontrarían cantidad de anécdotas que se hicieron durante el periodo del prianato. Pues digo, porque fue el PAN 2 veces, 2 sexenios, y luego regresó el PRI por sus fueros para terminar el saqueo, pero pues obviamente no lograron acabar con todo, afortunadamente. Ahí tienen las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II. Es cierto, todos esos desplantes, saqueos, gastos superfluos, burocracia dorada, se acabaron. Y el Fondo de Cultura Económica, pues está interesante lo que dice Paco Ignacio Taibo II, porque una investigación no le caería nada mal a este señor Carreño Carlón. Ni en su casa lo conocen, dirá usted, no, pero era de Peña Nieto. Ahí se da usted una idea. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.